Igualmente, nos vemos. ¿Qué tal, Estela? Bueno, muy bien, padre. Saludos. Parece que quieren saber qué son las excomuniones. Les ha dado curiosidad por saber qué son y para qué sirven, qué es lo que significan, qué implican. Muy bien. Nuestros oyentes preguntan cosas, digamos, que de vez en cuando pueden ser hasta de entrada un poquito antipáticas de tratar. Porque la palabra excomunión suena mal, incluso para los que no saben muy bien de qué se trata. Y trataré de explicar las cosas lo más sintética y claramente posible. En toda sociedad humana, no solamente en la iglesia, sino por ejemplo en un club de fútbol, en la sociedad civil, existen a veces conductas que son consideradas tan graves, tan malas, que hacen que una persona sea expulsada. Puede ocurrir en un partido de fútbol que le saquen tarjeta colorada, tarjeta roja, y lo expulsan del partido. Ya no puede continuar jugando en el equipo o en el partido. Otras personas pueden insultar, digamos, al club al que pertenecen, entonces el club deportivo lo expulsa, porque puede haber cometido algo que consideran sumamente ofensivo para el club. Puede ocurrir que una persona que pertenece o milita en un partido político haga o diga, por ejemplo, incurra en acciones de corrupción tan grandes que haga quedar mal a todo el partido político, le hagan un juicio interno y lo expulsen, ¿verdad? O sea, esos casos son en el sentido amplio de excomunión. Estaban unidos y los expulsan, quedan desunidos a lo que antes pertenecían. La sociedad civil hace algo así cuando declara prisión perpetua para un criminal, ¿no? Lo excluye de la sociedad de las personas libres y la saca de circulación. En cierta manera se parece a la idea de lo que es excomulgar, que es separar de la comunión, de la común unión de la vida en sociedad a una persona. Por eso, en la Iglesia Católica existen algunos tipos de delitos que se juzgan tan graves que merecen este tipo, digamos, de pena o de censura. Y para que vean que se trata de un tema bíblico, aunque en la Biblia no aparece la palabra excomunión técnicamente, sino otras figuras, pero que en el fondo significan lo mismo. Miren un ejemplo famoso, un poquito feo y triste, que menciona San Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5, el caso famoso del incestuoso, es decir, de un hijo que convivía con su madrastra, que era un pecado que San Pablo dice que se trataba de una inmoralidad tal que no se da ni siquiera entre los paganos. Bueno, al referirse a la actitud que había que tener con esta persona, que no había cometido simplemente, digamos, un pecado interno, secreto en su conciencia, sino que era un hecho público, que afectaba además a la vida de todos los demás con su mal ejemplo. Miren lo que dice San Pablo. Yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, lo que yo ahora les comunico, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor, es decir, el día en que será juzgado por nuestro Señor en el juicio final. O sea que hay un tema que es medicinal también. O sea, pide que este hombre sea entregado al poder de Satanás para castigo de su carne. Algo así como que le caigan algún tipo de penas o enfermedades encima que serán obra de Satanás. Pero para destrucción de la carne con el fin de que el espíritu se salve. Ese es el espíritu, por lo menos, que tienen las excomuniones, que son un tipo de censuras o de penas que hay en la Iglesia. Para así los que les interesa más el derecho de la Iglesia, en la Iglesia existe el Código de Derecho Canónico, en el que están, digamos, catalogadas, reunidas ordenadamente la mayor parte de las leyes de la Iglesia. Y hay un apartado en el libro sexto del Código donde se habla de las penas en general para cierto tipo de delitos graves. Y una de ellas son lo que se llaman, este es el canon 1312, unas se llaman penas medicinales o censuras, que obedecen, digamos, al ejemplo que acabamos de leer en la primera epístola a los Corintios.
que dentro de la Iglesia son de tres tipos. Unas se llaman excomuniones, otras se llaman entredichos, que es no poder disfrutar de algunos bienes, ¿no? Y otras se llaman suspensiones, que normalmente se aplican solo a los clérigos, a los sacerdotes, cuando han cometido algún delito externo muy grave y muy escandaloso, ¿no? Se los remueve del cargo, etc., ¿no? Quedan suspendidos y no pueden seguir oficiando, digamos, como sacerdotes. Bueno, pues una de estas penas, que se llama precisamente la excomunión, dentro de la Iglesia Católica tiene un espíritu muy especial que es distinto al que pueden aplicar un club de fútbol, un partido político o la sociedad a un criminal. Y es que la Iglesia ama como madre y como maestra a aquellas personas a las cuales se ve obligado a imponerles una pena o algún tipo de censura o un castigo. De modo que la intención es siempre medicinal, ¿no? Hacer que se corrijan, que mejoren. Pero al mismo tiempo, la comunidad tiene que quedar, digamos, ilustrada en que lo que ha ocurrido es algo tan malo que las personas que hacen eso no pueden seguir siendo normales dentro de la comunidad. De algún modo son expulsados, ¿verdad? Y quedan excomulgados. Por ejemplo, ¿quiénes? Un ejemplo claro es el de todas las personas que cometen el delito del aborto, que además no solo lo intentan, sino que realmente lo realizan. Y no solo la madre que abortó, sino todos los parientes, amigos, médicos, enfermeras, etcétera, los que le dieron plata, todos los que cooperaron, quedan, si son fieles católicos, quedan, por el mero hecho de cometerlo, incurren en una pena de excomunión, quedan excluidos de la comunión de la Iglesia. Y hay toda una serie de beneficios que no pueden recibir, sobre todo la comunión, no pueden recibir la Eucaristía y otros derechos que pierden. Hay sutilezas, ¿verdad? Los expertos en derecho canónico aclararán que es importante conocer la ley, quien no conoce la ley no incurre en la excomunión, etc. Pero ese es un caso muy claro. Otro delito gravísimo, gravísimo es la profanación de la Eucaristía. Cuando un católico o un bautizado, aunque no sea católico, se atreve a profanar la Sagrada Eucaristía, es decir, el cuerpo y sangre de Cristo que están realmente presentes en cada hostia consagrada y en el vino consagrado. Cuando alguien lo tira por desprecio al suelo, o lo pisotea, o lo profana de algún modo público, y ipso facto incurre en una excomunión por la cual queda expulsado del cuerpo de la Iglesia hasta que no se arrepienta y haga penitencia, ¿no? O sea que hay algunas de estas situaciones que son particularmente graves y que la Iglesia no puede quedarse de brazos cruzados y decir, aquí no pasó nada. Sí, pasó algo público, terriblemente grave, que induce a otros al escándalo y que debe ser censurada, ¿verdad? La Iglesia tiene ese poder que Cristo le ha dado al Papa y a los obispos, ¿no? Para tomar las medidas en los casos necesarios. Vamos a hacer una pequeña pausa, padre. ¿Sí? Bueno, padre, me gustaría que ampliara con otros ejemplos, que aclararan más el concepto este de las excomuniones. De las excomuniones. Muy bien. Dicho sea de paso, el tema de las excomuniones no es que se practique, digamos, continuamente como una especie de rutina, ¿no? Se trata de un acto muy doloroso por parte de la autoridad eclesiástica cuando lo tiene que imponer, pero también es importante saber que a veces no se tiene que aplicar solo personalmente, es decir, comunicarle a una persona que acaba de ser expulsada, algo así como sacarle tarjeta roja en un partido, sino que hay algunos actos que es bueno saberlo, que basta que se cometan para que el que lo ha cometido sepa que ya incurrió en excomunión. Por ejemplo, esto que decíamos, profanar las especies eucarísticas, o cometer un aborto deliberado y voluntario, ¿verdad? Como los ejemplos que se pueden dar son muchos, quisiera citar una actitud que en la Sagrada Escritura está indicada por la epístola del apóstol San Judas Tadeo, que es una de las epístolas, uno de los libros más cortitos de la Biblia. En la edición que yo tengo es solo una página y media. Es una epístola muy rica en su brevedad. Y hay un momento en que indica a los fieles cristianos cuáles son sus deberes de caridad.
y distingue en distintas clases de situaciones. Y dice así, miren, ustedes queridos, dándose buen ejemplo unos a otros sobre la fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A unos, a los que dudan, traten de convencerlos. Ahí hay una actitud, ¿no? Tratar de convencer a los que dudan. Hay gente que duda si los católicos somos buenos o no somos buenos, si lo que dijo o no dijo el Papa es aceptable o no es aceptable. Hay gente católica que duda incluso dentro de la misma Iglesia de la sabiduría, de la prudencia de algunas cosas, o si es de origen divino. Traten de convencerlos. Eso es un acto de amor, es instruir. A otros traten de salvarlos como arrancándolos del fuego. Es una expresión metafórica, ¿verdad? Pero que indica algo así como una actitud de urgencia y de una cierta, digamos, coacción. Porque si alguien se está por quemar en el fuego, uno lo saca con fuerza. O sea, en algunos casos hay que actuar con energía, como salvándolos del fuego, dice San Judas Tadeo. Y a otros con mucha precaución, odiando incluso los vestidos manchados por su carne, que es otra parábola como diciendo, esos merecen como una especie de rechazo. O sea, hay tres actitudes, ¿verdad?, que señala San Judas Tadeo. A los que dudan, tratarlos de educar, de instruir, de convencer. A otros que están en grave peligro, sacarlos como quien salva a alguien del fuego, ¿verdad?, actuando. Hay personas que dirán que me dejen quemarme. Bueno, a veces el amor hace que uno no lo deje quemarse, ¿verdad? Y luego están otros en los cuales ni siquiera tocar su ropa manchada por el pecado, que así dicen. Es decir, hay algunos que se acercan a eso que se llama la exclusión o la excomunión. Ahora, ¿cuáles son los casos así más discutibles, más dolorosos que se presentan en la sociedad actualmente, sobre todo dentro del mundo católico? Tal vez el que produce en este momento más irritación es la exclusión de la comunión a los católicos que se han divorciado y se han vuelto a casar, porque ahí quedan excluidos de la comunión. Es una de las tantas censuras que hay, ¿verdad? Miren lo que dice, les leo el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre traigo, juntamente con el Código de Derecho Canónico. El Catecismo, en el punto 1463, dice así: ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote que incluso esté a su vez castigado, por ejemplo, que no pueda escuchar confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. O sea, la Iglesia no quiere que nadie se muera excomulgado. O sea, en peligro de muerte se puede absolver y perdonar todo. Pero hay pecados especialmente graves. ¿Cuáles son estos pecados especialmente graves? Ya hemos citado 2 o 3, pero yo puedo citar algunos más que trae el Código de Derecho de la Iglesia. No todos son con excomunión, pero son con penas fuertes. Fíjense, dice, el apóstata de la fe, es decir, el que públicamente ha dicho, yo dejo de pertenecer a la Iglesia Católica, ese es un apóstata. El hereje, es decir, el que afirma con pertinacia que no es verdad alguno de los artículos del credo o de las verdades reveladas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice, es mentira que existan los ángeles, eso no lo acepto de ninguna manera, y sacan sus argumentos. Bueno, pues va contra una verdad revelada. O el cismático, que es el que hace que todo un grupo de fieles se aparte, ¿verdad? Incurren en excomunión late sentencia, es decir, que cae inmediatamente sobre el que comete esto, quedando firme todo lo que se indica en los otros cánones. Este es un ejemplo. Hay que demostrar, eso sí, que se trata de un apóstata o de alguien que está cometiendo un pecado de herejía. Pero fíjense otros castigos. Los papás, los padres, o quienes hacen sus veces, que entregan a sus hijos para que sean bautizados o educados en una religión acatólica, deben ser castigados con una censura u otra pena justa. Una censura solo puede ser la excomunión o el entredicho, que en este caso no se aplicaría,
o alguna remoción del cargo. Pero fíjense que es muy duro, porque el tema es muy grave. La fe de los hijos es tan importante que los papás que ponen a sus hijos a educarse con no católicos o acatólicos, lo que les están induciendo es facilitando que pierdan su fe. O sea, eso en la iglesia se castiga seriamente. Quien arroja por tierra las especies consagradas, es decir, la hostia consagrada, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión late sentencia, que así se llama la excomunión, que es por el mero hecho de haberla cometido. No hace falta que le llegue una carta declarándole excomulgado. Si alguien comete perjurio al afirmar o prometer algo ante una autoridad eclesiástica, debe ser castigado con una pena justa, que no necesariamente es una excomunión, pero podría serlo. Porque jurar ante autoridades eclesiásticas, un católico, pero mintiendo, es decir, perjurando, es un pecado tan grave que puede inducir a que los jueces lleguen a conclusiones injustas o equivocadas, debe ser castigado. Quien en un espectáculo o reunión públicos, o en un escrito, o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social, profiere una blasfemia, es decir, un insulto a Dios, a la Iglesia, a los santos, o atenta gravemente contra las buenas costumbres, o insulta a la religión o a la Iglesia católica, o suscita odio o desprecio contra ellos, debe ser castigado con una pena justa. Se entiende que son fieles católicos. O sea, un periodista que, para hacerse gracioso, dice algo sumamente ofensivo contra el Papa, contra Jesucristo, contra la Virgen, tiene que intervenir la autoridad eclesiástica para castigarlo. Puede recibir una censura muy dura, ¿verdad? A los legisladores católicos que aprueban la ley del divorcio se les prohíbe normalmente la comunión. Eso son penas fuertes, pero porque se trata de bienes muy grandes que hay que defender. Bueno, no sé si estos ejemplos alcanzan. Esas contradicciones lamentablemente se ven muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Tan tristes, pero la Iglesia tiene que ser severa también, siendo madre y siendo maestra. Bueno, padre, muchas gracias nuevamente por su visita.